el mismo líquido, ¿no? Y eso genera lecturas erróneas, o sea, no directamente el sensor, pero sí sobre lo que queremos sensar. Y hay que tenerlo en cuenta. Aparte, creo que hemos hablado, no sé si en este curso o en algún curso anterior, los parámetros ideales es temperatura ambiente a 25 grados centígrados, ¿no? Por encima de eso cambian las condiciones dieléctricas de los mismos materiales, ¿no? O se vuelven más conductores o se vuelven menos conductores, por hacerlo súper simple, ¿ya? Por decirlo en palabras sencillas, ¿ya? Se basa en sensores de humedad y sensores de temperatura. Como un primer inciso vamos a hablar sobre su origen, el cual los sensores de temperatura empezaron a salir cerca del siglo XIX, el cual el termopar fue creado por Thomas Johann Seebeck en 1821. Los termopares y los RTD fueron avanzando progresivamente cerca de la mitad de la segunda mitad del siglo XX, y gracias a estas tecnologías los sensores de temperatura son más avanzados gracias a los semiconductores y a los nuevos materiales. Hablando de nuevos materiales, hablo del níquel y del platino. Sí. Ahora, en base a los sensores de temperatura, hablamos del impacto en la actualidad. En la medicina, como sabemos, es más que todo para el diagnóstico y tratamiento de la temperatura corporal. En su industria, más que todo es el control de procesos, como es en los hornos industriales o en procesos de soldadura. En la automotriz, más que todo es la temperatura del motor y sistemas de climatización, y en la electrónica de consumo, pues sabemos que nuestras computadoras son capaces de regular su temperatura interna para evitar sobrecalentamientos. Sí. Ahora hablemos de sus tipos. Tenemos el termopar, el cual se basa en el principio Seebeck, como ya he mencionado, el cual consiste en dos placas de metal que están unidas, y en el otro extremo sale corriente. Aquí presento un termopar, no sé si lo logran ver. Acá se pone la temperatura y acá sale el voltaje, que es proporcional. Y ahora hablemos del RTD, que muchos sabemos que es la PT100, que se basa en el principio de resistencia. Siguiente. Tenemos el bimetálico, el cual es también en el principio de deformación de los materiales. ¿Cómo es esto? Pues está compuesto de dos materiales, uno con un coeficiente de dilatación alto y uno bajo, el cual se va a torcer formando un espiral que va a estar unido a esta aguja y va a dar el valor de la temperatura. El problema de este bimetálico es que no es preciso. Y en el cambio de estado, pues
su apariencia cambia, como dice. Ahora, hablemos de los parámetros que influyen a la temperatura. Tenemos rango de temperatura y precisión. Más que todo esto es dependiendo del sensor de temperatura. En este caso, podríamos dar como ejemplo el termopar, que es capaz de detectar extremas temperaturas. En precisión, hablemos del RTD, que es muy preciso. En tiempo de respuesta, más que todo, tenemos que saber el cambio de temperatura en pocos tiempos. Un ejemplo sería el termistor. Y en condiciones ambientales, como dice, afecta humedad, vibraciones y químicos. Y afecta pues su vida útil. Y ahora sus principales aplicaciones, pues tenemos el confort, más que todo es aire acondicionado y climatización. En la industria, como ya se mencionó, es control de procesos y monitoreo de sistemas, más que todo es para saber las temperaturas en las cuales trabajan unas máquinas. Buenas noches, yo soy Luis Gustavo y voy a continuar con los sensores de humedad, el cual tenemos origen en el siglo XV, tenemos a Leonardo da Vinci y tenemos a Galileo Galilei, que comenzaron con los higrómetros mecánicos. Con el tiempo de evolución, el desarrollo de los nuevos materiales y los años que pasaron, tenemos en la mitad del siglo XX, tenemos nuevos tipos de sensores, o al menos la mejora, y se centró en la miniaturización y precisión, lo cual podemos referirnos que antes tenemos higrómetros de gran tamaño que actualmente se llegan a utilizar solo por tener una mayor potencia y mayor precisión, demasiada potencia, así decirlo. Y la miniaturización, lo que se puede decir es que ahora tenemos hasta pequeños sensores, microcontroladores que capturan la humedad relativa o señales eléctricas. Siguiente diapositiva. Ya, tenemos el impacto en la actualidad, en lo cual en la categoría de agricultura tenemos los invernaderos, lo cual ustedes ya saben que ya es para las plantitas y así decirlo, y ya muchos conocen que también muchos también hacen con Arduino proyectos para el riego automático de estos, en cual dice ahí el uso óptimo del agua, teniendo que ahí captamos la humedad para saber cuánto hay de echarle agua, así que podemos exactamente abrir la forma de echarle agua, bueno, con algún tipo de manguera o tubos, y apenas ya tiene el suficiente agua ya calculada mediante el Arduino, se detiene, y así optimizamos el uso del agua. En la climatología, algo así rápido, que ya que tenemos la humedad atmosférica en general, podemos tener predicciones meteorológicas como la lluvia, neblina o solo nublado en sí. En la industria tenemos los procesos de humedad controlada, lo cual en la industria alimentaria podemos usar en los almacenes cuánta humedad está en ese mismo sitio, zona, para evitar que haya demasiada o poca, provocando que estos alimentos tengan moho o condiciones no recomendadas para los alimentos. En la salud, de forma casi similar que en la industria alimentaria, así decirlo, que acá tenemos que monitorizar ambientes que estén esterilizados y con una humedad recomendada que vamos a necesitar. Siguiente diapositiva. Ya, acá tenemos tipos de sensores, el cual el del bulbo húmedo y seco, acá como ven tienen una temperatura baja y una alta, siendo así que estos dos termómetros son iguales, pero en el bulbo húmedo se diferencia porque se le pone un humidificador, el cual ese puede ser un pañuelo húmedo, el cual ya que está húmedo, trata de igualar la temperatura, tratando de bajar la temperatura. Ya que, como dije, redundantemente, trata de igualar la temperatura, el agua del pañuelo se evapora. De esa forma, viendo que vamos a conseguir una humedad relativa, pero esa humedad relativa se halla por la presión de vapor saturada de por la disminución de la temperatura, y presión de vapor saturada de teniendo la división entre estos dos multiplicado por 100 para hallar el porcentaje de humedad relativa.
Ahora, es una forma rápida, el capacitivo ya es de forma así conectada rápida a un circuito eléctrico para tener una señal eléctrica cuando cambia la capacitancia entre dos placas conductoras, cuando se ve una humedad relativa distinta, ya por así decirlo. ¿Sí, diapositiva? Acá tenemos el tipo mecánico, que es una forma sencilla de entender. Digamos una fibra orgánica que sea como pelo de animal o una fibra sintética de material ni de algo así, por así decirlo. Lo siento por mi desconocimiento que no llego a recordarme un material sintético, pero la cosa que, digamos, una fibra orgánica cuando se extiende con el resorte, se ve que conectado a un circuito eléctrico va a aumentar la humedad relativa. Pero si se contrae en la fibra, vamos a tener una humedad relativa baja, ya que las propiedades de una fibra orgánica o una fibra sintética es que si hay mayor humedad relativa, se llega a expandir, y si tiene una menor, se llega a contraer. En la de por condensación se basa en este tipo de punto, que digamos que sea un espejo reflectivo, teniendo que acá tenemos un tipo de iluminación cualquiera, apuntando al espejo. Llega a rebotar a un fotorresistor, teniendo una resistencia. Y también tenemos otro fotorresistor para la iluminación acá mismo, el cual el primer fotorresistor que va a depender del reflector del espejo puede variar, mientras que el otro que está en la iluminación no varía y va a quedar fijo. Teniendo que esta variación de resistencias va a ir como una señal para el enfriador, como un tipo de motor, una máquina que va a enfriar este tipo de espejo, y ese enfriador va a funcionar para generar gotas de agua, porque va a entrar aire de este tipo y el aire contiene humedad, el cual va a llegar a enfriar y va a quedar gotas, y eso va a reducir la iluminación rebotada hacia otro fotorresistor, así quedando una diferencia de resistencias, y así avisando a esta máquina que pare de funcionar el enfriamiento o que aún siga avanzando, ya así un tipo de forma automática. Los parámetros que influyen, y casi similar que el de temperatura, tenemos que la temperatura extrema, sea alta o baja, puede afectar a los sensores de humedad. En la presión, ya como en cada proceso, cada tipo, se ha mencionado que se halla la humedad relativa de acuerdo a la presión. Una mayor presión, una menor, puede afectar en la densidad del aire. En las condiciones ambientales, sea el polvo, el gas o cualquier tipo de otra condición, afecta a los sensores, lo cual necesitaríamos un tipo de carcasa que proteja ese sensor para evitar ese tipo de problemas. Los tipos de respuestas, ya simplemente a saber, unos inalámbricos pueden tener un mayor tiempo de respuesta, mientras que otros conectados pueden tener un menor tiempo de respuestas, aunque hay unos mayores, más potentes, por así decirlo, y tener un menor tiempo de respuesta. ¿Sí, diapositiva? Yeah. Y en las principales aplicaciones, así visto en la vida real, decirlo, tenemos también igualmente en la zona de confort, como los aires acondicionados, igual que la temperatura, ya que la temperatura y la humedad relativa van de mano para hallar qué temperatura ideal quieres y también qué humedad ideal vas a querer. Y en la industria, como ya dije antes, en la industria alimentaria para los alimentos y controlar su humedad que tengan. Y también, como se dijo antes, en la meteorología. Y ahí concluimos. Gracias por su atención. Es la cantidad de agua que hay en el aire respecto a la cantidad total de aire. Respecto a la cantidad que el aire podría. Que podría albergar. Sí, Respecto a la cantidad que el aire podría. ¿Qué ventajas presenta una RTD con respecto a un termocar? En cuanto a la RTD, es precisa, como se mencionó, y en cuanto al termopar, es más robusto, presenta altas temperaturas
Si no me equivoco, el RTD es más lento que el termopar. Es más lento. El termopar es más lento que el RTD. No, el RTD es más lento que el termopar. No, yo pienso al revés. Un RTD es más estable, un RTD es más preciso. Eso sí, mencioné. ¿Qué coeficiente es de los más importantes según sensor resistivo? ¿Cuál consideran el parámetro más importante probablemente en un valor de temperatura? Del mismo sensor, ¿no? Estamos hablando del entorno, del mismo sensor. O sea, la resistencia a más, o sea, más longitud presenta más resistencia. Un sensor de temperatura infrarroja. Obviamente que cualquier sensor, muchachos, su parámetro más importante es el de su sensibilidad, ¿no? En este caso, para ser más técnicos, un sensor resistivo es el coeficiente de temperatura. En cristiano, técnicamente se llama coeficiente de temperatura. En cristiano, ¿qué significa? ¿Cuánto varía la salida del sensor con respecto al cambio de temperatura? ¿Verdad? Hay sensores que a los 0.1 grados centígrados te pueden mandar esa señal y hay otros que recién lo harán a los 2 grados centígrados. ¿Vamos a entender? O sea, esa sensibilidad que tienen ese coeficiente de temperatura. ¿No? Bueno, han mencionado muchas aplicaciones, es más, no lo han mencionado dentro de las aplicaciones, pero han puesto dentro de los ámbitos hospitalarios. La humedad, sobre todo se usa, como bien mencionaron en la presentación, en los centros quirúrgicos y laboratorios. ¿Ah? En centros quirúrgicos y laboratorios, porque ahí existe mucha sensibilidad, ¿no? O sea, se pone en riesgo la vida de una persona. Bueno, y un agente que no lo he mencionado, pero que afecta mucho a estos dos sensores, es la contaminación. Así por absurdo que pasa la contaminación ambiental, la contaminación de lo que vayamos a medir. La temperatura es también un punto crítico. Así como un metal es conductor, un metal al oxidarse deja de ser conductor. Pasa lo mismo. Si yo voy a medir algo y está sucio ese algo, voy a tener muchos problemas. Es una desventaja, pero sobre todo del entorno, ¿no? Es algo que el sensor, entre comillas, no tiene la misma culpa, ¿no? A excepción que sea un sensor cochino, ¿no? Que tengamos un sensor sucio, y ahí ya pasa a ser problema del que aplica la lectura, ¿no? Pero en general es un entorno externo que hay que considerar, muchachos. O sea, nos guste o no, los que hemos podido salir de la ciudad a otras ciudades, en comparación más concreta a Lima, el aire es distinto en Lima que acá, no solamente por humedad, sino por la misma contaminación que existe allá. O sea, Lima, la gris no es necesariamente por lo nublado, ¿no?
el último grupo, chicos. Sí. Hay que hacer. Sí, porque tiene que ser. Esto ya va. Hay que hacerlo reír, hay que no va a hacer reír. Debe estar todo. El balcón. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Nos tocó el tema 3 que va abocado a los sensores de posición magnéticos, ópticos, reflectivos y encoder. Acá está la lista de los participantes y quienes habla es Enrique Tejada. Siguiente diapositiva. Bueno, primero tenemos que abocar al concepto de sensor. Básicamente es traducir una magnitud física a una señal eléctrica que podemos utilizarlo para procesarlo o dar una determinada acción. Siguiente. Tenemos una pequeña cronología de cómo es que han ido evolucionando. Tenemos desde el descubrimiento de la inducción electromagnética por Michael Faraday hasta avances de encoders de alta resolución y precisión. Como se sabe, conforme va pasando el tiempo se va teniendo mejores precisiones y pues mejores sensores que pueden estar adaptados a entornos más rústicos, por así decirlo. Siguiente. Tenemos primero el punto que es el sensor de magnético. Básicamente esos sensores magnéticos se basan en principios de detectar los campos magnéticos, ¿no? Estos presentan características como que son robustos y pueden ser usados en presencia de líquidos o polvo. La desventaja que tienen es que son susceptibles a los golpes y pues obviamente a campos electromagnéticos que no son controlados y pueden ser externos. Siguiente. Vamos a hablar en base a dos tipos de sensores magnéticos. Uno que sería el tipo Hall y su funcionamiento es bien sencillo. Simplemente tenemos dos placas que son ferromagnéticas. Lo que sería es inducirles un voltaje para generar un flujo de electrones. Ahora, en base venga un campo magnético que puede ser dado por un electroimán o un conductor con corriente, pues este va a distribuir o va a afectar una fuerza que va a separar los electrones y los protones. Si conectamos a extremos, vamos a obtener un voltaje, y ese es el voltaje de tipo Hall, que es el cual va a ser la salida de nuestro sensor. Bueno, ahí tenemos la descripción, que es el efecto Hall, y básicamente se tienen dos tipos de salida. El tipo de salida digital, que nos indica que es presencia o no, y la analógica, que está basada en base a la intensidad de campo magnético que se tenga. El siguiente sensor es el interruptor tipo RIC. Prácticamente es un interruptor magnético que está compuesto por dos contactos, como se puede visualizar. Está con un gas inerte y está sellado herméticamente. Y pues obviamente cuando se genera un campo magnético, un objeto se acerca, este cierra el contacto. Y ustedes preguntarán, ¿cómo es que se prevé el desgaste? Pues simple, los metales, las hojas de contacto son recubiertos con metales duros, que son el rodio y el rutenio, por ejemplo, para aumentar la vida de los contactos. Bueno, acá tenemos algunas consideraciones, como son las separaciones mínimas que se debe tener. También hay que tener en consideración que al ser sensibles, por así decirlo, a los efectos electromagnéticos, tenemos que tener en consideración que el cableado, ¿no? Porque pueden transportar distintas cantidades de corrientes. Y también es importante que, en este caso el cilindro en el que se va a poner el sensor debe ser magnético, ¿no? Podemos poner un imán interno para detectarlo. Siguiente. Bueno, a unas aplicaciones, como ya les anticipé, podría ser la detección de pistón, un cilindro. Tenemos lo que sería los sensores de posición de un acelerador, un sistema de frenos antibloqueos, que básicamente lo que hace es medir la velocidad de las ruedas para, nos dar un correcto efecto, un sistema de antibloqueo, ¿no? Tenemos también sensores de posición cigüeñal para ver el tema de la inyección de combustible y pues hay un montón más de explicaciones, pero por cuestiones de tiempo vamos a hablarles ahora de las ventajas y desventajas. Como ya se mencionó, ventajas que estos son robustos, pues pueden tener
No hay mucho desgaste bueno, no existe desgaste por fricción en sí, a la excepción del interruptor magnético, pero ya les expliqué cómo es que se compensa esto. También tiene bajo consumo de energía energético, amplio rango de temperatura, y en desventajas pues tiene menor precisión, una resolución limitada y sensibilidad a los campos magnéticos. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente sensor, que es los sensores ópticos, que básicamente basa su principio en lo que sería un emisor y un receptor. El emisor puede ser un infrarrojo, un LED infrarrojo, y el receptor un fototransistor o un fotodiodo. Bueno, siguiente diapositiva, tenemos el principio del barrera, que es el que se mostró en el laboratorio, que nos indica que es presencia o no. Tenemos acá el emisor y el receptor y el objeto. Si hay un objeto que se interpone, pues nos va a decir, ¿no?, que hay una presencia. Siguiente, tenemos el sistema de difusión. Y este es más interesante porque ya tiene todos sus componentes yuxtapuestos, o están conjuntos, unidos. Entonces, este sí nos permite tener salida también analógica, en el aspecto de que puede detectar el objeto, el emisor y el receptor. Y también hay que tener en consideración el ángulo o la forma que tenga el objeto, ¿no?, al que sea detectado. Bueno, aplicaciones, pues tenemos control de nivel, también hay pues lo que sería para la grifo, selección de colores, y también se aplican en industrias como en la salud, en el automovilismo, y bueno, hay un montón de aplicaciones que tienen así. Algunas ventajas y desventajas que se tienen es pues la alta precisión, que no hay contacto, y las ventajas que sí, estas sí son más sensibles a condiciones ambientales. Ya. Ahora bien, haber tocado estos dos sensores, vamos a tocar los dos siguientes, que son el primero, bueno, tercero, es el sensor reflectivo. Estos sensores se basan en dos componentes, que es el emisor y el receptor. Siguiente. El funcionamiento del sensor reflectivo se puede confundir como el óptico, pero no necesariamente, porque el sensor reflectivo sí o sí necesita de una pared reflectora, ya que ésta emite un haz de luz que refleja y va hacia el receptor. Entonces, lo que nos indica que cuando pase un objeto, el haz de luz se va a emitir y esa va a ser recibida por el reflector, y esa señal que se ha emitido y está siendo recibida se va a procesar para indicarnos, ¿no?, también cuánto es el tiempo de demora y a qué distancia se encuentra el objeto. Siguiente. Ahora, algunas aplicaciones de los sensores reflectivos. Número uno, se puede decir que es en los sistemas de seguridad para alertas, intrusos. También se puede ver que estos sensores son aplicativos en las puertas automáticas, como se observa en algunos malls, y también la presencia y ausencia de líneas de producción de productos, obviamente, y donde también es fácil reconocer este tipo de sensores es en la aplicación de electrónica de consumo. Y se preguntarán, ¿cómo puedo ver estos sensores en electrónica de consumo? Pues fácil, entre las impresoras y los escáneres, ya que estos sensores permiten ver, ¿no?, en dónde está la ubicación para escanear o, bueno, hacer el proceso, ¿no?, de una impresora, obviamente. Siguiente. Las ventajas de estos sensores es que, número uno, tienen una variedad de aplicaciones, tienen una respuesta muy rápida, tienen bajo desgaste y una alta precisión. Ahora sí, como todo producto, también tiene desventajas, y una de esas también es el alto costo que tiene. Son sensibles a la suciedad, requieren una alineación sí o sí precisa, y tienen un déficit de complejidad con los sistemas de control, y bueno, limitaciones a ambientes externos. Siguiente sensor. Ahora pasamos a uno de los últimos, pues es el encoder, que estos sensores se utilizan para medir la posición de un objeto en movimiento. Hay dos tipos de encoders, el incremental y el absoluto. Usándolo en un término de analogía, el incremental se puede decir que es como el odímetro de una bicicleta, que nos da el punto de partida y también toda la distancia recorrida. Y en analogía de un sentido absoluto, lo podemos usar como un GPS que nos da una señal en cada momento y es exacto también. Bueno, ya he explicado el sensor encoder, también ya el absoluto, ¿no? Y vamos a decir, ¿cómo se basan estos dos sensores? Estos dos sensores se basan a través de los pulsos que emiten, ¿no? Uno, el incremental, ¿no?, desde un punto cero hasta mientras crece, y el absoluto en cada momento que lo va leyendo, ¿no?, que lo transforma en un código binario. Algunas aplicaciones de estos sensores son en los elevadores
y ascensores que nos indican la posición y ubicación de la cabina, y esta posición y ubicación es transferida al sistema de control y lo pone en el punto deseado, ¿no? O sea, nunca vamos a tener un ascensor que esté a la mitad. Otra aplicación sería en la robótica, que los encoders se utilizan para medir la posición y la velocidad de las articulaciones, lo que permite que los robots hagan su tarea más precisa y en el espacio dado que es de trabajo. Desventajas, ventajas de estos sensores: tienen una alta precisión, tienen una gran variedad de tipos, su lectura también es rápida como respuesta y fácil de integrar en sistemas de control. Desventajas: tienen piezas móviles, si son ópticos tienen interferencia de luz y su consumo de energía es alto. Siguiente. Conclusiones: concluimos que cada sensor tiene una tarea específica para cada punto y también son bastante usados en la que sería de ingeniería mecatrónica. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Qué aplicaciones le darían específicamente a un sensor de efecto Hall? ¿A un sensor de efecto Hall? Bueno, podemos aplicar el efecto Hall en un montón de aplicaciones industriales que son, más que todo, se verificó. Podemos poner a lo que sería para detectar la intensidad de un campo electromagnético, o sea, se basa... Podría ser en el tacómetro, Tal vez es una aplicación, pero... También puede ser Yo también puedo intervenir. También se puede usar para monitorear. Sí, pero... Es una de las aplicaciones modernas, por decirlo así, son los detectores de velocidad. Los sensores de gravedad. Bueno, hago hincapié en unas indicaciones. En realidad son sensores relativamente sencillos y han abarcado bastante bien. Hago hincapié que en un sensor óptico, porque lo he mencionado, pero quiero hacer hincapié, una interferencia grande puede ser la misma luz ambiental, la misma luz ambiental, no necesariamente la natural y la artificial. Entonces, en muchos casos hay que regular esa intensidad de luz. El encoder, sí, me imagino que también lo han visto quizás un poco en otros cursos, pero en cristiano, ¿qué es? Es convertir el movimiento mecánico en una señal eléctrica, a una señal eléctrica que te va a dar la posición, la velocidad e incluso, como dice el GPS, la dirección en la que te estás moviendo, ¿no? Por eso, entre las dos aplicaciones que habían puesto, que era un elevador, antiguamente un elevador se usaban finales de carrera para saber dónde estaba la cabina, ¿no? En un final de carrera es un sensor mecánico que tiende a fallar por el uso. Y en países como el nuestro, nuevamente, subiendo del piso 1 al 2 usan el ascensor, ¿no? Entonces, los ascensores tenían poco tiempo de vida, ¿no? Había que hacer el mantenimiento de manera muy regular. En cambio, un encoder te dice en qué posición está la cabina debido al movimiento que se ha ejercido en la parte mecánica, y es mucho más fácil de mantener en todo caso, ¿no? O sea, por lo menos en comparación a un final de carrera chico.
Normalmente usan dos tipos de sensores. Usan un sensor óptico, ¿ya? En algunos casos, porque se han dado cuenta que a veces ponen la mano y no les toca la puerta y se abre, ¿no? O sea, se detiene y se vuelve a abrir. Y otros son del tipo fuerza. ¿Por qué? Porque tú tienes que, entre comillas, golpear la puerta, ¿no? O sea, es un golpe relativamente pequeño, pero lo suficiente como para que se den cuenta de que hay algo, hay una resistencia ahí, y por seguridad eso tiene que detenerse y volverse a abrir. Eso con respecto a las puertas. En las puertas también internamente se usan finales de carrera, ¿no? Para decir que la puerta está totalmente cerrada. Eso depende mucho de la tecnología del asesor también, ¿no? Como les digo, los primeros sensores usaban, en vez de un encoder, finales de carrera. Para la puerta y para la ubicación. Hoy por hoy se usan